Bueno, vamos a ir compartiendo los contenidos. Somos poquitos, ¿eh? Nos está costando a todos. Vamos a esperar un par de minutillos, que muchas veces, claro, hasta que se acaba una sesión y empieza la otra. Bueno, vamos a ir de todos modos, si acaso, repasando un poquito lo que vimos el último día, mientras se van incorporando más compis, si es que se incorporan. Y terminamos ya de, pues bueno, este tema de búsqueda de empleo que bueno, que espero que haya por lo menos sido un poco de vuestro interés. Vale. Bueno, lo último que estuvimos viendo el lunes, esto como es de lunes a lunes, pues tenemos que hacer memoria, ¿vale? Fue ver todas las técnicas de selección que en principio, pues bueno, marcaban todo lo que es la tendencia y sobre todo un poquito, sobre todo más tips, ¿no? Estrategias para todo lo que tiene que ver superar un proceso de selección, aunque ya estuvimos hablando largo y tendido de que influyen un montón de variables. Pero sí es cierto que hicimos hincapié, bueno, siempre hago hincapié en todo lo que es obtener información de la empresa antes de ir a la entrevista, de, lógicamente, adaptar tu currículum al puesto y a la posición, es decir, prepararlo, porque hay que prepararlo, ¿vale? Practicar la entrevista, sobre todo, pues bueno, todo lo que tiene que ver con preguntas, ¿no? Que en principio pueden surgir y que básicamente surgen en todas las entrevistas. Creo que estuvimos hablando, si no me equivoco también, de un poco lo que utilizan los reclutadores para medir en aquellas personas las competencias que quieren evaluar. Es decir, utilizan una especie de el método STAR, que en principio lo que hacen es evaluar situaciones a través de tareas anteriores. Hola. A través de experiencias anteriores para ver cómo reaccionaste y qué resultados tuviste pues, en otro tipo de experiencias, aunque no sean únicamente experiencias profesionales. Estuvimos viendo pues, bueno, que era importante desarrollar la escucha activa, la comunicación no verbal, sobre todo pues, bueno, cuando había procesos que implicaban, por ejemplo, una videoentrevista, que no siempre las entrevistas se hacen face to face, cara a cara, y más, pues bueno, últimamente. Y bueno, lo otro tipo de actitudes, que eso siempre, pues bueno, tienes que llevar a cabo, ¿no? Siempre una actitud positiva, ser proactivos, preparar incluso, pues bueno, una serie de preguntas para cuando finalice, pues bueno, la entrevista. Bueno, pues que os familiaricéis también con todo lo que son, pues bueno, procesos o proyectos, sí, procesos concretamente adaptados también a ese puesto, sobre posibles pruebas que os van a hacer para evaluaros y que no pasa nada si preguntáis previamente, ¿vale? Es decir, pues ¿qué tipo de pruebas me vais a pasar? Pues vamos a hacer una dinámica de grupo, vamos a hacer una prueba de idiomas o vamos a hacer lo que sea, ¿vale? En este caso el reclutador te puede comentar abiertamente, debería comentarte abiertamente, pues mira, vamos a realizar una serie de pruebas o estas son, pues bueno, los test que vamos a utilizar, bueno, pues así te da tiempo tú también a prepararte un poquito. El tema de las dinámicas, igual, es decir, las dinámicas tener en cuenta que al final en una dinámica de grupo se trata sobre todo de ver pues, los niveles de iniciativa que tienes, ¿vale? Al final llegar a un consenso o hablar mucho o
el fin o el kit un poco de las dinámicas de grupo en función de cómo resuelves el problema que se plantea. Se trata de ver pues, cómo te comunicas, si aportas soluciones, si mantienes el equilibrio con el grupo, si evitas o no el conflicto, porque siempre te suelen poner pues, bueno, ante determinados conflictos. Y sobre todo, pues, bueno, pues esa actitud de proactividad y la actitud positiva, ¿no? En las dinámicas del grupo. Bueno, mantener la calma y la confianza es difícil, lógicamente, pero bueno, gestionar el estrés o tolerar la frustración es una también de las competencias que comentábamos que más se valoran. Y bueno, y esto insiste también mucho. Una vez que termina el proceso, pues perfectamente podéis solicitar un feedback de cómo os han visto. A lo mejor inicialmente no os lo dan, pero bueno, sí que consigáis un compromiso de que vais a tener una respuesta tanto positiva como negativa de cómo ha ido el proceso de selección. Y debería ser así, pero bueno, esto ya es una cuestión más de profesionalidad casi del reclutador o del responsable de selección que de vosotros. Pero bueno, yo creo que a día de hoy sí suelen hacerlo, ¿vale? Bueno, y creo que nos quedamos un poco ahí. Para terminar el tema y empezar pues, con el tema 2, que entre fiestas y vamos muy... Sí. Venga, gracias, Mar. Estamos con el tema de las oportunidades de empleo en Europa. Creo que ya comentamos también algo con respecto a esto, sobre todo para los alumnos de formación profesional, ya sea de grado medio o grado superior. Hay un proyecto que es el programa EURES, que ofrece pues, bueno, muchas posibilidades con respecto a posibilidades para realizar prácticas pues, bueno, en países de la Unión Europea o de lo que es el espacio Schengen, que tengan convenio con lo que es tu instituto, ¿vale? Con el IES en el que estás. Entonces, sí es verdad que quizás es un poquito más complicado porque requiere una serie de, pues bueno, de nivel de idiomas, etcétera, etcétera, pero, bueno, pues es importante. Entonces, el hecho de trabajar en Europa te va a abrir muchas puertas. Te puede abrir muchas puertas, porque al final cualquier experiencia fuera de lo que es tu país de origen, pues bueno, también da muchos tips, ¿no? Muchas pistas del tipo de profesional que quieres ser, ¿no? Pues que eres adaptable, que eres abierto de mente, que te gustan las nuevas experiencias, que tienes iniciativa. Al final todo cuenta. Y es una forma también, pues bueno, de rellenar currículum y de conocer otras culturas que te van a aportar pues, probablemente muchas cosas. Entonces, aquí hay pues bueno, un pequeño inciso sobre todos aquellos sectores, pues bueno, que en Europa y lógicamente en España también, ahora mismo están más demandados o con más carencia de profesionales. La tecnología desde hace mucho tiempo, todo lo que tiene que ver con TICs. A ver, con vuestro perfil yo siempre digo que en cualquier empresa hay necesidad de auxiliares administrativos. Entonces, el sector no es que sea lógicamente secundario, pero realmente vais a tener posibilidades de trabajar en cualquier sector. Eso sí, también es cierto que en unos sectores hay más posibilidades de desarrollo de carrera que en otros, por la alta demanda y, bueno, también lógicamente más posibilidades. Pero concentrado o aplicado esto en Europa, ya sabéis que también pues, bueno, va a requerir otra serie de criterios. Aquí el idioma va a ser fundamental. Entonces, bueno, pues sí es cierto que por lo menos inglés os lo van a solicitar en casi todos. Entonces, ¿qué sectores? Pues bueno, como os digo, todo lo que tiene que ver con tecnología, informática, toda la parte de computing, independientemente del país, toda la parte de energías renovables y sostenibilidad. De hecho, uno de los criterios por los que se han metido las nuevas asignaturas este año de digitalización y sostenibilidad ha sido, pues bueno, precisamente porque las estadísticas comentaban que todo lo que tiene que ver con energías renovables y con lo verde, pues va a requerir, está ya requiriendo muchos puestos de trabajo, pero a futuro va a seguir requiriendo. Entonces, todo lo que se conoce como tecnologías verdes
pues especialmente, pues bueno, Alemania y Dinamarca, que quizás pues, bueno, son en ese sentido más, pues bueno, más innovadores, van a requerir muchísimos profesionales. Todo lo que tiene que ver con ciencias de la salud, sector servicios, es decir, pues bueno, ingeniería y todo lo que tiene que ver con fábricas, servicios financieros y bueno, pues el turismo. Aquí nos ponen de ejemplo Francia e Italia, pero España, por ejemplo, a día de hoy es el país, yo creo que donde más profesionales en el sector turístico y hostelero se necesitan. Y no nos referimos únicamente a perfiles de atención al cliente, ¿no? Y relacionados con camareros y demás, sino que cualquier gran empresa va a necesitar pues un auxiliar, un contable, un etc, etc. Es decir, que también se puede extrapolar a lo que son vuestros perfiles. Si vais teniendo dudas, me vais preguntando, ¿vale? Que ahora están viniendo compañeros. Hola. Bueno, y siguiendo con lo que es el programa EURES, pues EURES lo que nos permite y nos dice que existe un pasaporte europeo de competencias para que acreditéis vuestras competencias. Es el Europass, que es una iniciativa, lleva muchos años funcionando ya, de la Unión Europea, pues para que las personas puedan acreditar cada vez que se mueven dentro de los países de la Unión Europea su cualificación, ¿vale? De una manera consensuada entre todos los países de la Unión Europea, ¿vale? Y efectiva. Y además, para quienes buscan trabajo es bastante útil. Buscan trabajo o para realizar otro tipo de prácticas, independientemente, pues bueno, de que sea a través de, pues, uno de los institutos o de cualquier otra empresa, ¿vale? Entonces, Europass lo que nos dice es que tiene 5 elementos, está compuesto por principalmente 5 elementos. Uno es el currículum vitae Europass, que si os metéis directamente en la página de Europass os lo podéis descargar y lo que os sale es el formato pues, de currículum vitae europeo, ¿vale? Que es un formato estandarizado en el que pues, bueno, podéis poner vuestras competencias, cualificaciones y habilidades y como es un formato que se utiliza a través de Europass en todos los países de la Unión Europea, pues para aquellos reclutadores de otros países es bastante efectivo, porque les ayuda, independientemente de que vengáis de un país u otro, pues a estructurar la información de la misma forma, ¿vale? Luego está el pasaporte de las lenguas europeas, que es como una acreditación de cuál es tu competencia lingüística en el idioma que sea, en inglés, en francés, en italiano, ¿vale? Y tiene una acreditación de lo que es el Marco Común Europeo de Referencia, del MCER. En movilidad, es decir, se detallan también. Europass, ya os digo, es como un documento, ¿no? Que incluye estas 5 cosas. El tema de movilidad, donde se incluyen también las experiencias que habéis realizado, ya sea a nivel de prácticas, pequeños trabajos temporales, etcétera, etcétera. Y lo importante de la movilidad de Europass es que también se detallan no solo las competencias y las habilidades que tenéis vosotros, sino los estándares de competencia que habéis adquirido al finalizar pues, esas prácticas o ese trabajo, ¿vale? Bueno, suplemento al título de idioma, es decir, un poco, pues bueno, también presenta el contexto o el sistema educativo, ¿no? Que, pues bueno, del origen, de vuestro país de origen. Y un suplemento al certificado que en principio, pues bueno, está enfocado a detallar otro tipo de formación no universitaria, pues que a lo mejor habéis podido adquirir en vuestro país de origen o en otro país europeo. Entonces, son los componentes, los 5 componentes del Europass que incluyen estos 5 elementos y que, como digo, pues bueno, es una forma de que toda la información a nivel de acreditación de experiencias, de currículum, de movilidades que habéis realizado, pues quede consensuado en un único documento. La verdad es que está bastante bien, ¿vale? Para aquellos, pues bueno, que tengáis pensamiento de moveros en un momento dado por Europa. ¿Qué nos va a facilitar esto? Pues
como os digo, la movilidad en otros países, la movilidad laboral, ¿vale? Sobre todo esa transparencia a la hora de, bueno, pues estoy acreditado en un idioma, en estas habilidades, independientemente del sistema educativo del que proceda, y sobre todo un reconocimiento, pues bueno, de esas cualificaciones que, pues bueno, que tenéis. O sea que Europass funciona bastante bien. Y yo creo que, bueno, pues que el tema 1 lo hemos repasado bastante bien. No sé si tenéis dudas. Me voy para acá porque no sé si... Bueno, si hay alguien que quiera preguntar en el chat, me lo comentéis vosotros, porque yo no... Como estoy compartiendo pantalla, no lo veo. ¿Tenéis alguna duda de este tema? Porque si no, pues nos vamos al tema 2, que vamos retrasadísimos con esto de las huelgas y las fiestas de los lunes. Bueno, pues fenomenal. A ver, un poco como resumen, y bueno, pues la verdad es que el tema de búsqueda de empleo es un poco mi fuerte, ¿no? Mi plus, pero bueno, sobre todo plantearlo desde el punto de vista de que, lógicamente, la mayoría de vosotros entiendo que ya estáis trabajando o que estáis buscando, pues bueno, nuevas oportunidades o que buscáis un desarrollo profesional o que... La idea, sobre todo, es que hagamos un poco análisis de lo que hemos hecho hasta ahora, si realmente, pues bueno, nos hemos preparado a la hora de buscar empleo, de la importancia de buscar nuestro valor diferencial, porque se trata de eso. Aquí insisto mucho en que competimos con cientos y cientos de personas con nuestra misma formación y nosotros, bien sea a través de formación acreditada o bien sea pues a través de nuestra propia investigación, porque insisto en el hecho de seguir siendo autodidactas incluso, ¿no? Que, pues bueno, que nos hagamos más visibles y que bueno, y que sobre todo, pues bueno, que aportemos a través de nuestra marca, pues bueno, ese valor diferencial, que es el que va a hacer, pues bueno, que en un momento dado nos llamen a nosotros y no al resto, ¿vale? Bueno, pues asociado a este tema, realmente, este tema 2, perdonar. Vale. Bueno, pues vamos a empezar con el tema 2, que tiene que ver, bueno, pues tiene que ver bastante con el tema 1. Ya sabéis que esto es un itinerario que va todo, o bueno, lo que han pretendido es que vaya todo hilado y argumentado. Y son todas aquellas competencias, tanto personales como sociales como profesionales, que, pues bueno, que debemos desarrollar pues, para mejorar nuestra empleabilidad. Una vez que ya hemos, pues bueno, encontrado esa posibilidad, ¿no?, de búsqueda de empleo. Entonces, ya os digo que, bueno, esto ya lo hemos hablado también en el tema cuando hablábamos de competencias, lo que un poco hablando sobre la diferencia entre lo que son, pues esas, el término anglosajón, que os lo vais a encontrar casi antes que el español, ¿no? Las soft
skills, que son las habilidades blandas, y las habilidades blandas, que son normalmente las competencias más personales, más emocionales, y luego las hard skills, que son las duras, las habilidades duras, que hacen referencia a esas habilidades técnicas, ¿vale? Más específicas del puesto de trabajo. Los conocimientos, realmente. Es decir, una competencia personal puede ser, pues eso, capacidad de organización, trabajo en equipo, liderazgo, etc., etc., empatía, asertividad. Una competencia técnica puede ser, pues bueno, manejo de Excel o conocimiento del programa X, ¿vale? O alto nivel de inglés. Unas son personales y más emocionales y la otra son las técnicas específicas del entorno, ¿vale? ¿Cuáles son las más demandadas en los sectores profesionales? Aquí hace, pues bueno, diferencia entre las personales, sociales y emocionales, pero bueno, al final son todas competencias, tampoco hay que darle muchas vueltas. Y esto es un poco de sentido común, quiero decir. Nos habla de todo lo que tiene que ver con autoconfianza. Al final, a ver, la confianza en uno mismo es lo que te va a motivar a buscar una mejora de empleo. Te motivan otras muchas más cosas, ¿no? No solo la parte más emocional. Pero si tú crees en tus propias posibilidades y estás abierto, porque muchas veces el problema de no querer mejorar en el trabajo es porque, ¿por qué? Pues porque estamos en nuestra zona de confort, tenemos nuestro salario, sea más, pues bueno, más alto o más bajo, tenemos nuestro entorno de trabajo, nuestros compañeros, algunos nos llevaremos mejor que con otros, pero bueno, pues nos cuesta salir de esa zona, ¿no?, de confort. No se trata de no tener confianza en nosotros mismos, pero sí es cierto que nos cuesta, pues bueno, asumir nuevos retos porque implica lógicamente un esfuerzo. Entonces, aquí la autoconfianza va más en ese sentido, ¿vale? Con esa capacidad de asumir, de querer asumir, porque es una cuestión de querer más que de poder, pues nuevas responsabilidades y nuevos retos. La capacidad de adaptación, bueno, pues la capacidad de adaptación es fundamental en todos también. Ya os he dicho que es que estamos en un entorno tan cambiante muchísimas veces que está en constante evolución y tienes que saber adaptarte. Si no, pues te quedas de nuevo en esa zona de confort y no vais a salir de allí. Bueno, responsabilidad, lógicamente. Yo siempre digo que hay, bueno, vosotros que ya habéis visto nóminas y demás, los que hayáis visto, que supongo que sí, porque la veis en recursos humanos y los visteis en FOL el año pasado. Cuando hablábamos de percepciones salariales y los pluses, yo siempre les pongo el ejemplo del plus de puntualidad, ¿no?, que todavía se sigue pagando en muchas empresas. No sé si, bueno, pues en algunas empresas se pagan los pluses de puntualidad. ¿Qué dices? Pues es que es responsabilidad de la gente, ¿no?, llegar a las 8 de la mañana o a las 9 a trabajar. Pues, a ver, la responsabilidad es inherente, yo creo, que a cualquier trabajo. Y, lógicamente, pues bueno, es muy difícil de evaluar y medir. Esto, la responsabilidad, lógicamente, se mide, pues bueno, una vez que llevas tiempo. La gestión del tiempo. Pues para vosotros digo, en este perfil, pues es fundamental. ¿Por qué? Pues porque los auxilios, bueno, en general todo lo que tiene que ver con los perfiles relacionados con administración y finanzas, que al final, pues bueno, quizás el tema de la organización y la planificación es fundamental, pues porque vais a tener o estáis sometidos siempre pues a realizar una serie de tareas que muchas son mecánicas o son rutinarias. Entonces, tenéis que ser súper eficientes con vuestros tiempos. Esto es como pues prepararse los exámenes, ¿no? ¿Por qué asignatura empiezo? ¿Cuál priorizo? ¿En cuál invierto más tiempo? Esto es gestión del tiempo, ¿vale? Hay que, pues bueno, ser consciente, en este caso, pues bueno, de cuáles son aquellas asignaturas o aquellos módulos que nos van a requerir más esfuerzo, cuáles no. Al final, pues bueno, se trata, como digo, de gestionar de forma eficaz y eficiente, ¿no?, que son los dos elementos siempre que se asocian a la gestión del tiempo, la eficacia y la eficiencia. Y pues
hay que ser las dos cosas, eficaz y eficiente, ¿no? Bueno, luego, en principio hay otras estrategias que nos hablan, pues que ya las hemos comentado, ¿no? Eso de formación continua. Lo que digo yo de ser autodidactas, ¿no? No desaproveches otras oportunidades de aprendizaje, ¿no? Que puedas tener para al final desarrollar competencias personales o emocionales. Porque además este tema habla mucho luego de inteligencia emocional, que lo pone por encima como clave del éxito a otras muchas cosas, a otras muchas competencias. Y bueno, y ser proactivo en el aprendizaje. Si es que al final, en esta vida, hay que estar constantemente formándose y desarrollándote y asumiendo nuevos retos. También es una forma de estimular constantemente tu actividad cerebral. Y bueno, y es positivo para tu salud mental, ¿eh? Que se habla mucho de salud mental últimamente, pues el constante aprendizaje favorece mucho la salud mental. Bueno, todo lo que tiene que ver con participar en proyectos voluntarios, también, pues bueno, hace mucha inciso, a experiencia práctica de lo que sea. Y bueno, el feedback, ya hemos hablado de ello. Pues, cuando hablábamos de LinkedIn nos decía que, cuando hablábamos de los endosos, ¿no? Busca el feedback de tus compañeros sobre cómo de bueno o cómo de adecuado o qué nivel tengo en determinadas competencias. Y en cuáles, en principio, porque el feedback, lógicamente, no siempre es... Bueno, el feedback siempre es positivo y cuando no es negativo lo llamamos constructivo, pero en realidad se trata de que aquellas áreas en las que tenemos que mejorar, pues que nos lo visualicen también, ¿no? Que también es importante ese feedback constructivo de aquellas áreas en las que debemos mejorar. Y bueno, y el networking, que ya hemos hablado de él a través también de LinkedIn, ¿no? Ampliar todo lo que es la red de profesionales, pues porque al final te pueden permitir nuevas oportunidades y nuevos aprendizajes. Es así. Entonces, bueno, además, pues bueno, estas competencias, como nos pone ahí, ya no solo son buenas para el tema de la mejora de empleo, ¿no? Mejora de empleo, avance en la carrera profesional, como os digo, ser más visibles, ser más atractivos para las empresas. Todo lo que hablábamos de marca personal en la primera parte. Y si estáis aquí es porque buscáis esa mejora. O sea que, bueno, pues, a mí me parece fenomenal. Vale, bueno, los técnicos de selección o los responsables de selección, cuando hacen entrevistas por competencias, están constantemente tomando notas sobre, obviamente, lo que le estáis contando, y sobre lo que le estáis contando asocian vuestras experiencias, pues bueno, a las competencias que quieren evaluar, ¿no? Cada ciclo profesional, lógicamente, tiene, pues bueno, unas competencias asociadas, pero siempre se coincide en que hay una serie de habilidades interpersonales que son transversales a cualquier puesto de trabajo, ¿vale? Normalmente son, pues, adaptabilidad, que ya hemos dicho que eso se extrapola a cualquier trabajo, las habilidades de comunicación, que al final las habilidades de comunicación, lógicamente, pues en unos trabajos se tienen que desarrollar más que en otros, pero al final estás interactuando siempre, siempre hay una interacción. Y cuando alguien no interactúa en el contexto laboral por algún motivo, pues bueno, pues ahí siempre se tendrá que valorar el por qué. Pero comunicación, adaptabilidad y, bueno, y trabajar en equipo son imprescindibles. Entonces, para que se den estas tres, ¿vale? Siempre se habla, pues bueno, como ejemplo de todas las que tenéis aquí, que al final es inteligencia emocional, empatía, llámalo como quieras. Al final, no sé si hemos estado hablando aquí de lo que es el concepto de inteligencia emocional, esa capacidad, porque muchas veces me confundo con lo que digo ya a nivel presencial. Aquí no hemos hablado de inteligencia emocional. Bueno, pues el término de inteligencia emocional surgió en los años 80, pero se ha hecho famoso por Daniel Goleman, que, bueno, pues a lo mejor si
si habéis oído hablar más de él. Goleman lo que nos decía es que, un poco para resumir, que las competencias, ya sean personales, profesionales, pues sí, pues están muy bien, pero no eran, por así decirlo, factores determinantes de éxito. Realmente lo que determina el éxito profesional, sobre todo, de todas las competencias, es la inteligencia emocional. Ponía muchos ejemplos de, échale un vistazo al LinkedIn de tus antiguos compañeros de colegio, o piensa en tus antiguos compañeros de colegio, aquellos que sacaban 9 y 10 siempre. Y intenta buscarlos en Google, a ver qué están haciendo ahora. Y luego compara, pues bueno, con aquel compañero de cole que era más inquieto, pero que era mucho más sociable, más extrovertido, que siempre echaba una mano. Y aunque no era de 9 y 10, probablemente si lo buscas ahora en LinkedIn, en Google tal, y tienes contacto con él, probablemente haya tenido una transición mucho más exitosa que el resto, ¿vale? La inteligencia emocional, que tenéis ahí la definición, ¿no? Goleman decía que es esa capacidad que tenemos los seres humanos, pues bueno, para comprender no solo nuestros propios pensamientos y emociones, sino también, pues bueno, las emociones y sentimientos de los demás, ¿no? De los que tenemos o con los que trabajamos. Entonces, cuando hablamos de entender, significa que somos capaces de identificarlas. No es que entiendas que una persona está triste, se trata de identificar que esa persona está triste y de intentar interactuar con ella, pues para conocer los motivos de esa tristeza. Es decir, y bueno, pues apoyarla en lo que sea, motivarla, etcétera, etcétera. Al final, todo lo que tiene que ver pues con empatía, habilidades sociales, va dentro de lo que es la inteligencia emocional. Empatía y asertividad son conceptos, pues bueno, que también hemos hablado de ello. La diferencia entre empatía y asertividad es, pues bueno, es ligera, pero aunque tú eres una persona empática porque eres capaz de ponerte en el lugar del otro y ver y plantear, pues bueno, desde su perspectiva por qué se puede encontrar así, la asertividad va un paso más allá, porque si tú eres una persona asertiva, vas a ser capaz de expresar tus propios sentimientos siempre de forma clara, segura y respetuosa. Sentimientos y opiniones. O sea, es el saber decir no de forma clara, tolerante y respetuosa. Y es uno de los grandes problemas que tienen muchas personas, que no se atreven a decir no. Sobre todo cuando el no, pues a lo mejor en el contexto laboral se trata pues, de una persona con una posición jerárquica superior a la tuya, ¿vale? Entonces, la persona asertiva es capaz de expresar todo esto, independientemente de a quién sea, de expresar un acuerdo, pero también un desacuerdo, ¿vale? De forma pues, que no hiera los sentimientos de los demás. Y por eso luego, pues bueno, se dividen, ¿no? Hay asertivos que son agresivos, que tampoco es lo que queremos, y hay asertivos, pues bueno, que son realmente asertivos. Pues mira, yo entiendo tu postura, pero no estoy de acuerdo por esto, por esto, por esto, ¿vale? Es decir, es comunicar tus intereses, porque lógicamente se trata de hacer valer lo que tú piensas, siempre, pues bueno, no sobrepasando unos límites de agresividad, de manera firme, ¿no? Tal cual está ahí en la definición. ¿Somos asertivos o no somos asertivos? A veces. Se intenta, ¿no? Es difícil, o sea, sobre todo cuando se trata pues bueno, de tener que decirle a tu jefe no estoy de acuerdo de manera que, pues bueno, que controles tus nervios, que es difícil expresar. Y bueno, ideas, bueno, pero cuando se trata de realmente a lo mejor expresar sentimientos porque hay algo que, pues bueno, que ha afectado profundamente y tal, ahí es más difícil. Porque cuando hablamos de sentimientos, pues nos cuesta mucho más, pues bueno, expresarlos. Pero bueno. Vale, bueno, la escucha activa, es verdad que esto no lo habíamos comentado, que se habla mucho también de escucha activa. La escucha activa, a ver, pues es aquella capacidad que tenemos los seres humanos no para huir, oír, perdón, que había hecho huir,
porque muchas veces oímos, perdón, pero no escuchamos, ¿vale? La escucha activa implica una atención no solo a lo que estamos oyendo, sino también a lo que estamos viendo. Y aquí habla también de todo lo que implica la comunicación no verbal, porque muchas veces nuestros gestos pues, nos delatan con respecto a lo que estamos diciendo, ¿vale? Entonces, bueno, lo tenéis ahí. Tanto a nivel verbal como no verbal, se trata de escuchar con atención y comprensión. Y un poco saber interpretar lo que esa persona te quiere transmitir con sus palabras, pero a veces tienes que están diciendo algo y lo tienes que saber cómo interpretar, ¿no? Sí, no, y además, realmente la escucha activa implica también que luego seas capaz de dar feedback. Porque si te están hablando de un proyecto y es verdad que estás de un proyecto, de una emoción, y estás escuchando activamente, la otra persona va a requerir que luego tú, a través del feedback, le digas lo que has interpretado, ¿vale? Que muchas veces es pues, lo que les pasa a los alumnos. Están oyendo, pero no están escuchando activamente. Porque luego, a ver, Pepito, cuéntame qué he dicho. Y Pepito dice, pues no sé, pues no sé lo que has dicho. O sea, he escuchado ruido, pero no te sabría decir, no te sabría resumir o sintetizar, porque no está escuchando activamente. Muy fácil dispersamos, la verdad. Vale, más cosas importantes. A ver, con la parte de estrategias para el aprendizaje y desarrollo de habilidades, que es el segundo punto del tema, lo que nos dice sobre todo es que al final en el contexto laboral, en las relaciones personales también van a ser un factor diferencial y de éxito. El clima laboral en el que te vas a mover también va a determinar que tú quieras continuar en esa empresa, que te quieras marchar o, bueno, entonces todo lo que tiene que ver con habilidades de interacción también van a ser fundamentales. De hecho, muchas veces cuando se habla del tipo de liderazgo que hay en las empresas, lógicamente tenemos un líder formal, que es tu jefe, tu superior, jerárquico, y tenemos un líder informal, pues que es el compañero de trabajo, que es el que motiva, que es el que lidera, que es el que coordina, que es el que organiza, que es el que... y es en el que confías, muchas veces más que en el propio líder formal, ¿no? Que te da el propio contexto. Entonces, todas estas interacciones pues, fortalecen ese liderazgo informal. No quiere decir que no haya jefes. Yo las experiencias que he tenido, la verdad es que han sido buenísimas. No sé el resto, ¿eh? He tenido líderes formales que además han sabido delegar y han sabido motivar, pero bueno, no siempre pasa eso, lógicamente. No. Sí, la verdad es que sí. Yo he tenido suerte con mis jefes. Pero bueno, ahora la tendencia, bueno, ahora hace ya muchos años, la tendencia de las empresas, bueno, si alguno en casa quiere aportar, que aporte, ¿eh? La tendencia de las empresas, pues bueno, es esas empresas, pues bueno, diáfanas, ¿no? Pues como aquí, como si fueran clases, todos interconectados, despachos de jefes con puertas abiertas, accesibles, que interactúan, tal, no sé qué, pues esos briefing, ¿no? Mañaneros en el que, no sé cómo es vuestra experiencia, la mía ha sido un poco así, pero bueno, no es esa tendencia tan jerárquica como había antes, ¿no? ¿No tenéis buena relación con vuestros jefes? Que sí. Yo trabajo con ellos. Bueno. Sí, me acuerdo. Yo me llevo bien. Sí, ¿no? Yo que tengo muchos, o sea... Bueno, claro, es que hay empresas en las que la pirámide va al revés, ¿no? Hay muchos jefes y luego poco operarios. A veces muchos jefes tampoco ayudan a que haya... No, claro, es que debería ser al revés. Te dice una cosa y otro mañana te dice otra. Cada uno... ¿Y a quién haces caso? Y es que como nosotras también, ¿no? Nosotros cada uno somos de una manera, cada uno... Pero sí, pero es que hay que saber mandar, ¿eh? Es más difícil saber mandar lo que dice
Y a veces, pues bueno, te encuentras con, pues eso, con cada inútil que dices, ¿qué haces ahí? Hombre, que para mí no funciona tampoco de que sea inútil, pero para mí hay una diferencia enorme entre un jefe y un líder. Hay gente que es jefe. Claro, sí, es lo que estaba Y el líder se nota mucho. Claro, es lo que estaba intentando transmitir un poco, pues ese líder formal impuesto por, y hay personas que a lo mejor no están en esa posición de jefes, pero que son líderes natos, pues porque motivan, porque delegan, porque interactúan, porque coordinan, porque cohesionan, pues por un montón de cosas. Es simplemente una gente que te pregunta y te hace partícipe de cosas. Exacto, ya te tiene... Pero que no te tiene enganchada, como si enganchado. Un número exactamente. Sí. Y, desgraciadamente en las empresas, en las grandes multinacionales con cientos y miles de empleados, al final terminamos siendo números, porque es verdad que hay muchos niveles, pero aún así también se puede trabajar. O sea, bueno, y ellos deberían de trabajarlo. Si es que hay miles y miles de cursos de coach y de liderazgo que, pues bueno, que muchos deberían tomar, Vale. Bueno, esta interacción, ¿no? Lo que hablábamos de las habilidades sociales. Al final sigue siendo un poco, está relacionado con, pues bueno, con crecimiento dentro de lo que es el trabajo, de crear ambientes pues bueno, más positivos, más productivos, pero sobre todo, pues bueno, esto yo lo veo más relacionado con toda la parte pues bueno, de aquellos que gestionan equipos realmente, de cómo gestiona a un equipo. Es lo que comentaba la compañera, ¿no? Esa comunicación abierta. Pues es que yo tengo un jefe con el que hablo, pues bueno, que la comunicación es bidireccional, no solo de un lado para otro, ¿no? Y puedo expresarme libremente dentro de unos límites, lógicamente. La empatía, bueno, el autocontrol, todo lo que es la colaboración, pues cuando se tienen que tomar decisiones, intentar negociar, buscar acuerdos, aplicar la estrategia esta del win to win, es decir, del ganar-ganar, en el que ganan los dos. Bueno, el respeto, la confianza. Bueno, esto en principio, las actividades de team building, porque mucha gente me lo preguntáis a veces. Al principio, bueno, hubo una época en la que fue mucha tendencia a todo lo que tiene que ver. Actividades de team building son actividades en las que se intentan generar, pues bueno, vínculos un poco más afectivos entre todos los compañeros de trabajo a través del juego. Pues se ha realizado una jornada del painting en hacer jornadas de estas donde convenciones, o normalmente suelen ser más lúdicas, ¿no? Y así nos conocemos todos un poco mejor. ¿Habéis hecho jornadas de estas en el trabajo alguien? ¿El Corte Inglés no hace? Mira, ella sí. ¿Dónde? ¿Ah, sí? Una vez al año, ¿no? Tenemos la primera de una salida y luego la segunda. Sí, antes de las vacaciones. ¿Y funciona? Depende. O... Es que como nosotros somos muchos, somos que restaurantes, entonces lo hace para que nos hagamos. Pero yo creo que eso está bien, ¿no? Claro, sí, así sí, es. a veces no te da tiempo de todo, pero bueno, vas conociendo, pues de los tuyos, de tu propio centro, se está No, y sobre todo desde relaciones con los restaurantes, para que te conozcan. Claro, es un poco pues generar esa sensación de corporativismo, ¿no? De todos somos esta empresa y tenemos que luchar. Claro, tenemos que luchar por crecer todos igual. Hombre, a ver, se pasa bien. Es un rato divertido, igual que las convenciones o las cenas de Navidad. ¿Que os las pagan? ¿Las cenas de Navidad os las pagan? No, por la cena de Navidad. que te la pagan. ¿La paga la empresa o la paga La paga la empresa. Hay que irse a una zona. Eh, Hay que irse a una zona. Y la convención igual la paga. sí, la convención sí. Pero bueno, es que claro, si ya sois grandes. ¿Y el Corte Inglés no hace entre los departamentos? Pero no puede ser la convención. Ni pesca, ni salida, ni nada de nada. Entonces tú también haces Y la empresa de
Navidad la hacemos porque nosotros la hacemos, le decimos el sitio, nos lo pagamos, claro, es igual que yo. Nosotros entre compañeros, nosotros nada. O sea, a nivel, sí, os juntáis unos pocos y ya está, pero no algo que sea así oficial como en la suya, ¿no? Hace años, pero años, yo llevo 20 años trabajando en Lopide, años, que nos daban el día de Reyes, como había que poner la rebaja, nos daban 2 pones. Entonces no te pregunto por la cesta de Navidad. Yo llevo 20 años y jamás me han. ¿En serio? Jamás. ¿No son Llevo 12? 20 años y gente que lleva muchísimo más, y antiguamente a lo mejor sí, pero ahora ya nada. Pero a ninguno de los empleados Que yo sepa, empleados como nada. A mí tampoco me hace. Nos vamos a ir todos a tu empresa a trabajar. Es que por compañía, yo de la empresa y por franquicia compramos. No juramos. Es que estas cosas que dices, jo, son detalles que luego al final, Suman. claro, Suman. Sí, claro que suman. Sí, hace, pues eso, refuerzas los vínculos con la empresa. Dices, bueno, pues si es que... Pero las condiciones, por ejemplo, de solamente no. Cesta no tenéis. Bueno, ya os darán una botellita de vino o algo. ¿Y el día del cumpleaños? Aquí hay muchas empresas que dan el día del cumpleaños como libre, ¿ya? Está hasta en los convenios. El día de cumpleaños libre. A los que sí, a los que tienes en tu casa. Yo como la rebaja me felicitan por si acaso y ya está. Bueno. Es que qué buena jefa, es que al final sí. Te van a empezar a llevar las ofertas de correo. ¿Estás contratando? Oye, chicas y chicos, los que estáis en casa, la compañera está pendiente. Bueno, a ver, seguimos. Luego habla un poco de todo lo que tiene que ver, pues bueno, con esa empatía e inteligencia emocional, lo que hemos hablado un poquito antes, ¿no? Lo del tema de la escucha activa. Y aquí, sobre todo, pues bueno, muy importante el lenguaje corporal y las expresiones faciales. Luego hablaremos un poco de, bueno, al final también se habla de todo lo que es la comunicación no verbal, los típicos gestos que son más inconscientes y que bueno, luego haremos un poco repaso de qué expresamos cuando, pues bueno, pues cuando estamos hablando y a la vez estamos gesticulando, que muchas veces no somos conscientes, ¿no? Pero bueno, empatía es practicar todas estas cosas, pues escucha activa, practicar todo lo que tiene que ver, pues bueno, con la perspectiva de los demás y nos dicen, y bueno, pues ¿cómo aprender a ser empático? Pues esto es un poco ya a nivel personal, juegos de rol, lectura de literatura, buena reflexión. Desarrollar comunicación no verbal adecuada, que es lo que os decía, que esto es súper importante también. En situaciones normales, ¿vale? Y como eso está extrapolado a lo que es el contexto laboral, pues a la hora de comunicar, mantener el contacto visual, lógicamente, para proyectar que estás comprometido con lo que estás diciendo y con esa persona. Las expresiones faciales, siempre se habla de que cuando comunicas, pues bueno, es muy importante que sonrías. Bueno, yo empecé a trabajar en telemarketing hace muchos años, cuando estaba estudiando en la carrera, empecé a trabajar en telemarketing, que era súper complicado. Pero trabajaba en una empresa que nos daba mucha formación y lo primero que nos decían era que la sonrisa telefónica funcionaba. O sea, tú cuando estás hablando por teléfono, bueno, a mí yo lo tengo como muy inherente, porque es verdad que ya hablo y ya sonrío, pero cuando estás hablando por teléfono que no te están viendo la cara, es muy importante que mientras estás comunicando, ya sea para vender o sea para tal, estés sonriendo. Y es que la sonrisa, pues bueno, tiene ahí también un componente psicológico que hace que la gente que te ve sonreír, pues
como que les das más seguridad, ¿no? Más confianza. Entonces, bueno, no es que estemos todo el rato así sonriendo, pero cuando habléis con alguien, pues mantener ahí una especie de media sonrisa. Y la postura que ya hemos hablado también muchas veces de ella, ¿no? Relajada, abierta. Luego, si nos da tiempo cuando terminemos el tema, pues hablamos de comunicación no verbal. Practicar la autoconciencia emocional. Bueno, aquí esto es como hacer introspección un poco de nosotros mismos, ¿vale? Comprender nuestras propias emociones. Aquí hablan de un diario, bueno, de tus emociones, pero no se trata de eso. Ahora mismo hay muchos... ¿Alguien practica yoga o meditación? O los que estáis en casa, que habláis poco. Ahora no lo hago, pero sí que he hecho. Ahora no lo hago porque no me da la vida. Esto, fíjate, esto también es un poco cultural, porque en la mayoría de los países asiáticos, incluso en los propios colegios, en Japón, los niños practican meditación a la entrada de los coles, o el mindfulness, ¿no? Que es un poco, pues bueno, ser consciente de tus propias emociones y tal, para que se relajen. Igual que es indispensable tener una actividad y hacer deporte, para ellos también es indispensable la meditación y el yoga, y lo tienen tan arraigado en su cultura que no lo sé, a lo mejor por eso son los que tienen las notas más altas, ¿no? Dicen de los países ahí del sudeste asiático. Bueno, Singapur, Corea, en general, toda la cultura asiática, pues bueno, practica mucho toda esta parte. Y bueno, yo creo que funciona. Sobre todo, más que para controlar tus reacciones y el contenido de tus reacciones, sobre todo para en un momento de estrés emocional, pues intentar relajarte más rápidamente, ¿no? Ser más consciente. Bueno, pues no sé. Habrá que... Bueno, hay empresas aquí que también practican el mindfulness, ¿eh? Pero bueno, todavía aquí en España no está... somos de otro carácter, más impulsivo a la hora de negociar. ¿El qué? No meditamos poco, sí. Meditamos poco. Bueno, del feedback ya hemos hablado también muchas veces, de pedirlo a los amigos, a los compañeros, bueno, ¿por qué no al propio jefe? Muchas empresas se hacen las evaluaciones que hacéis ¿qué hacéis? Yo es que hacía evaluaciones anuales de evaluación del rendimiento, que se dice, o de la gestión del desempeño, que no sé si lo hacéis en tu empresa, y se hace como un feedback 360, ¿no? Que se llama. Entonces, te evalúan pues, tus jefes, tus compañeros, tus subordinados, superiores, incluso partners, proveedores, ¿vale? Un 360 es una evaluación del rendimiento, pues bueno, a todos los niveles. Y sirve, pues bueno, pues a lo mejor luego para poder promocionar o a nivel interno y demás. ¿Ayer hiciste evaluaciones? Yo te voy a coger a ti porque tú haces de todo. ¿Anuales? En compañía, y no lo hago. ¿En el Corte Inglés no hacen evaluaciones de...? Ah, sí, ¿no? Digo, ahí sí. Ahí sí. Para eso sí. En Mercadona también. Una vez al año. Pero te la hacen, también es una especie de 360 o 180. Y en una entrevista, claro, tienen una entrevista, ¿no? A lo mejor anual. Y te dicen, Aria, ¿qué tal? Estoy trabajando, como de los compañeros, se puede mejorar. Hombre, yo creo que es positivo, ¿eh? O sea, cuando se utiliza sobre todo para, bueno, ahí queda en el expediente, cuando se trata de compensar o reforzar una actitud, bueno, pues mira, su evaluación del desempeño ha sido muy buena. O sea que vamos a proponerle se debería utilizar para eso, ¿vale? Bueno, participar en actividades de voluntariado, bueno, esto es tal. Pero educación y formación continua, lo que hemos dicho siempre, hay que ser autodidacta. Y bueno, pues si cuanto más te desarrolles y más aprendas, pues mucho mejor. ¿Vale? Vale, bueno, lo vamos a dejar aquí, que hemos empezado un poquitito antes, que bueno, ya es casi la hora y así me quedo a punto en esta actividad. No, vale, empatía y esta actividad.
y seguimos el lunes que viene, si no hay... Ay, mira lo del chat, es que no me le... No, claro. Cuando queráis comentar algo, pues hablarlo, porque si no, no me entero. Mira, Erika había comentado ahí... Yo no lo conocía que hubiera plus de puntualidad. Dice, yo he tenido de los dos. Vale. Ah, de los jefes. Vale. Bueno, pues que gracias por las intervenciones, los comentarios y bueno, y nos vemos la semana que viene. ¿Vale? Venga, muchas gracias. Adiós.